Ya, podemos iniciar ahora. Ya. Chicos, muy buenas tardes. En esta oportunidad me ha tocado exponerles, hablar sobre sepsis materna. Mi nombre es Jocelyn Chambergo Machacuay, soy médico residente de segundo año del hospital Hipólito Unanue, en la especialidad de ginecología y obstetricia. Hablaremos primero con una pequeña definición, hablando en el transcurso de los años, cómo el término de sepsis ha ido evolucionando en todo lo que va. Por ejemplo, sepsis en 1991 lo definía sepsis con una infección documentada con 2 o más criterios de SIRPS. A partir del 2021 al 2016 ya los términos cambian. A sepsis en el 2016 como un agente potencialmente mortal, un germen va a ser el causante desregulador, generando una respuesta descontrolada. El otro término que se abandona desde 1991 hasta el 2016 es la sepsis severa. En 1991 lo catalogaban como asociada a disfunción de órganos, hipoperfusión o hipotensión. Es el término que se ve abandonado. El shock séptico va a seguir desde 1991 hasta el 2016, donde lo catalogan como sepsis acompañada de una hipoperfusión y daño celular metabólico asociado a anomalías relacionadas con la alta mortalidad. Van a ser las definiciones que en el transcurso del tiempo se va a ir cambiando. Tenemos, por ejemplo, que la OMS a nivel mundial define que más o menos hay una prevalencia de 4.4% de nacidos vivos, una incidencia de 9,44% por 100.000 partos, y lo clasifica sobre todo en el momento. ¿En qué momento se produce la infección? En el parto, periparto, en el posparto. Recordemos que la sepsis va a representar 1 de cada 10 muertes maternas en todo el mundo. Esta sepsis materna está asociada con un aumento en la morbimortalidad perinatal como resultado de una infección. El tiempo límite para hablar de posparto va a variar según algunas literaturas, de 10 a 42 días pospartos, y estas infecciones que se van a generar sobre todo pueden ser de piel o de una barrera física, en este caso también del cuello uterino, o a veces si los sacos, si las membranas están íntegras o no están íntegras, va a ser un medio para que se pueda generar. Si bien es cierto, la OMS y las estrategias que se han tomado en muchos de estos años han hecho que la profilaxis disminuya estas infecciones y por lo tanto también disminuye la aparición de la sepsis materna. Acá podemos ver cómo esta sepsis materna la clasifican en infecciones específicas del embarazo. Tenemos a la corionionitis, a la endometritis, a la mastitis de la lactancia, al sitio de un traumatismo perineal, en este caso, por ejemplo, los desgarros vaginales que hay. La mastitis, ustedes van a ver en puerperio, por ejemplo, al examen físico cómo están las mamas. La endometritis por lo general ya es después del puerperio, una secreción maloliente, vienen con fiebre, infecciones que se agravan por el embarazo. Tenemos a las itus, a la influencia, a la listeriosis, a la hepatitis E, al virus del herpes, a la malaria. Incidentales, en este caso, a la cabeza, las vías respiratorias, ejemplo COVID, infecciones por tuberculosis en nuestro país, que es muy frecuente, y enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que la sepsis lo define según el tercer consenso del 2016, es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desreguladora del huésped a la infección. Esta infección va a generar, en este caso,
en el embarazo, en el parto, en el posparto, o en este caso también en el posaborto, como se pueden observar en gestaciones tempranas. La clínica, como yo la voy a ver, es con el Quizofa. En este caso, en obstetricia es un Quizofa modificado, no es el Quizofa que se usa en medicina interna, tal vez. Este Quizofa, sobre todo, se asocia te dice la mortalidad que va a tener tu paciente. Si es un Quizofa más de 2 puntos, se asocia a una mortalidad hospitalaria superior al 10%. El shock séptico, otra definición, subconjunto de sepsis en el que la circulación y anomalías celulares metabólicas relacionadas con un aumento sustancial de la mortalidad. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con la presión arterial media mayor o igual a 65, con un lactato mayor a 2, en ausencia de una hipovolemia. En este caso, yo voy a darle a mi paciente fluidos y no va a responder. En este caso, se ve por la presión y el lactato. En obstetricia, el Quizofa modificado, tenemos que el PAFI normal tendría que ser mayor o igual a 40, con un PAFI de 30 a menor a 40 es 1 punto, 2 puntos menos de 300, las plaquetas, si tenemos mayor a 150 está normal, 0 puntos, de 100 a 150 1 punto, menos de 100 2 puntos, las bilirrubinas menos de 20 en miligramos por decilitro, tenemos 0 puntos, y de 20 a 32 tenemos 1 punto. Mayor a 32, 2 puntos. La presión arterial media mayor o igual a 70, 0 puntos. La presión arterial menor igual a 70, 1 punto. El uso de vasopresores me va a dar 2 puntos. El sistema nervioso, en este caso, por ejemplo, si mi paciente está alerta, 0 puntos. Si mi paciente responde a la voz, 1 punto. Y si la paciente responde al dolor, 2 puntos. La creatinina, si es menos de 90 micromol por litro, 0 puntos. Si va entre 90 a 120, 1 punto. Y más de 120, le doy 2 puntos. Este Quizofa modificado mayor o igual a 2 puntos me va a hablar de un shock séptico en el caso de mis pacientes. Tenemos que en obstetricia el CIRS nos va a ayudar de mucho porque nos va a dar esa sospecha. Por ejemplo, si tenemos un CIRS, temperatura mayor a 38 o menos de 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, respiraciones más de 20 por minuto, o una presión de CO2 menos de 32 milímetros de mercurio, o cuando tenemos mayor de 12.000 leucocitos, o menos de 4.000, o más de 10 bastones. También otra definición que se habla en esta guía es: la sepsis está documentada con 2 o más criterios de CIRS. Espérate un ratito. Oye. ¿Me escuchan, chicos? Ay, creo que voy a hablar. Sí, doctora, pero parece que las diapos no están pasando. ¿Por qué no me dices antes? Estoy hablando. Escrito. No, pero me has escrito ahorita, pues, y acabo de verlo. Ya, ¿y ahora qué hago? Grabar de vuelta. Sí. ¿Ves? Pero te digo, qué raro, no pasan las diapos cuando coloco, por eso cuando coloqué chiquito sí pasan. Cuando coloco, porque acá en mi computadora sí lo veo que pasa. Pasa todas las diapos. Pero el detalle es que cuando coloco en grande en la computadora no pasa, no sé por qué. Ahí te pasa. A ver. No, ahora recién. Yo estoy recién ahora. ¿Ves? No te digo. Pero este es en grande, no es en chiquito.
O si no, en pequeño nomás, doctora, porque igual yo le estoy cortando la pantalla, así que no pasa nada. Espérate otra vez entonces. Ya, ¿qué hago ahora? Ya, acá está, ¿no? ¿Ahora lo ves o nada? Fer, ¿ves mi pantalla? Espera un momento, doctora. ¿Ah? Ya, sí se ve. Ya. Pero ahora, muévelo, muévelo, muévelo. A ver, estoy moviendo. Ya, sí se nota. Pero déjeme cortar bien la pantalla para que se vea. Para que se vea. Pero te dije, cuando yo intentaba compartir, no se podía. Por eso te dije, mejor así, nomás chiquito, no importa nada. Sí, sí, porque va a quedar bien igual. Bueno, Ya. me avisas a qué momento voy a... de segundo año. Bueno, tenemos que las definiciones de sepsis han variado desde 1991 hasta el 2016. El término al inicio, en el 91, existía el término de sepsis, sepsis severa y shock séptico. Con la evolución de los años, este término de shock severa se ha abandonado. Actualmente tenemos las definiciones de sepsis y shock séptico. La OMS habla que la prevalencia mundial es de 4.4% de nacidos vivos, una incidencia de 4 a 49 por 100.000 partos en países de altos ingresos y clasifica la infección según el momento, en el parto, en el periparto, en el posparto. En este caso, la OMS lo clasifica infección específica del embarazo. Tenemos a la corionionitis a la cabeza, a la endometritis, a la mastitis de la lactancia, al sitio del traumatismo perineal, al sitio quirúrgico, en el caso de las cesáreas, a las ISO. Tenemos infecciones que se agravan por el embarazo. A las infecciones del tracto urinario, a la influenza, a la listeriosis, a la hepatitis E, al virus herpes simple, a la malaria. Tenemos infecciones incidentales, en este caso infecciones de la vía respiratoria, infecciones como la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. La sepsis, la definición es disfunción orgánica potencialmente mortal causada por en respuesta a un huésped, a un huésped, en este caso esta respuesta desregulada va a afectar potencialmente los órganos vitales, como lo puedo ver en la clínica, con un SOFA mayor o igual a 2 puntos. El QI-SOFA lo que me dice es la mortalidad hospitalaria que va a tener mi paciente. Un QI-SOFA mayor o igual a 2, en este caso nos sale de una mortalidad hospitalaria superior al 10%. El shock séptico, que es otra definición actual, es subconjunto de sepsis en el que la circulación y las anomalías celulares metabólicas relacionadas con un aumento sustancial de la mortalidad. Clínicamente, ¿cómo lo veo? Con una presión mayor o igual a 65 y un lactato mayor o igual a 2 en ausencia de una hipovolemia. En este caso, un shock séptico no responde a los fluidos, a diferencia de una sepsis. En obstetricia tenemos que el QI-SOFA es un QI-SOFA modificado. ¿Por qué? Porque según la fisiología de la gestación, hay parámetros que se van a ver alterados. Por ejemplo, en una mujer gestante, la frecuencia respiratoria es variada. Una frecuencia respiratoria de 20 para una gestante puede ser normal. Uno, por el aumento del útero, que va a disminuir la amplitud de la caja torácica. Otro caso también que se puede ver es las plaquetas, que se describe también una variación durante la gestación. En este caso tenemos que el PAFI
normal tiene que ser mayor a 40, si tiene un PAFI de 30 a 40, menos de 40 es un punto, si tenemos un PAFI menos de 30, menos de 300, 2 puntos, si las plaquetas son mayor o igual a 150, 0 puntos, de 100 a 150, 1 punto, 2 puntos menor a 100. Las bilirrubinas menos de 20, 0 puntos, bilirrubinas de 20 a 32, 1 punto, bilirrubinas mayor a 32, 2 puntos. La presión arterial media mayor de 70 miligramos, 0 puntos, menor de 70, 1 punto, y el uso de vasopresores, 2 puntos. Tenemos que el sistema nervioso central, la escala de Glasgow, por ejemplo, cuando lo evaluamos, 15 puntos, mi paciente está alerta, no hay nada que colocar. Si mi paciente responde a la voz, 1 punto, si mi paciente responde al dolor, 2 puntos. La creatinina en microgramos mol decilitro, menos de 90 es normal, 0 puntos, de 90 a 120, 1 punto, mayor a 120, 2 puntos. Tenemos otra definición que, si bien es cierto, en medicina ya no, en medicina interna no lo usan tanto, en ginecología sí, por la sensibilidad que tiene. El CIR, por ejemplo, 2 o más de los siguientes criterios: temperatura mayor a 38 o menos de 32, la frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria más de 20 por minuto, la presión de CO2 menos de 32, en el hemograma una leucocitosis mayor a 12.000 o menos de 40.000 o más de 10 bandas, nos van a hacer una definición en más de 2 de estos términos a un CIRS. La sepsis es una infección documentada con 2 o más criterios de CIR. El shock séptico es una hipotensión, en este caso, que no va a responder adecuadamente a la fluidoterapia, en este caso, por la hipoperfusión que va a generar este agente patógeno. ¿Cómo tenemos que la sepsis? Esta sepsis va a afectar órganos vitales. Desde el inicio, por ejemplo, el sistema nervioso central, tenemos el estado mental alterado, el cardiovascular, la hipotensión, por la base de dilatación y el tercer espacio que se va a generar, por una disfunción miocárdica, el síndrome de distrés respiratorio agudo, a nivel gastrointestinal, el hilo paralítico, a nivel hepático, la insuficiencia hepática o las transaminasas anormales. Sistema urinario, tenemos la oliguria o la ira, por ejemplo, en este caso. Al sistema hematológico tenemos la trombocitopenia o la coagulación intravascular diseminada. A nivel endocrino tenemos la disfunción suprarrenal y aumento de la resistencia de la insulina. Esta respuesta inflamatoria excesiva produce una extravasación de la albúmina y de los líquidos, lo que va a hacer que a nivel intravascular no haya un volumen adecuado, generando una hipovolemia intravascular. Además de esto, los gérmenes, las bacterias van a hacer que se libere citoquinas, mediadores proinflamatorios. Estas citoquinas van a hacer que disminuya la resistencia vascular sistémica, hay un reclutamiento de las células inflamatorias y activación del sistema de complemento. Esta lesión celular, apoptosis, inmunosupresión, y al final la célula va a morir. Esta hipovolemia va a generar un aumento del gasto cardíaco porque el mecanismo de defensa del organismo es, bueno, si tengo poco volumen, tratar de bombear a los órganos vitales. Al mismo tiempo va a haber una disfunción a nivel de la función sistólica, generando una fracción de eyección por debajo de 45%. Tenemos que, por ejemplo, los tipos más comunes de infección por sepsis son de origen respiratorio, urinario y de tracto genital. Los microorganismos similares a la población obstétrica, identificados, por ejemplo, en el 50% de los casos. Recordemos que no siempre los hemocultivos van a salir positivos, pero eso no quiere decir que la paciente no tenga un cuadro de sepsis. En obstetricia, por ejemplo, tenemos los abortos sépticos, tenemos la corineunitis, en el posparto la endometritis, una infección del sitio operatorio,
pues en este caso puede ser por una cesárea o puede ser también por una episiotomía, que también a veces sí ha habido pacientes que hayan ingresado por infecciones. Tenemos también a nivel obstétrico las itus, las neumonías, las apendicitis, en el posparto las neumonías, apendicitis también y también infecciones urinarias. En este caso tenemos en esta diapositiva que según el Colegio Gineco-Obstetricia de Australia, tenemos que ellos plantean un score diferente. Para ellos su QI-SOFA se basa en la presión sistólica, en la frecuencia respiratoria y alteraciones mentales, alteración del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos que la presión sistólica mayor a 90 es normal. Si mi paciente gestante tiene menos de 90, un punto. Si la frecuencia respiratoria es menos de 25, es normal. Si es más de 25, le doy un punto. Alteraciones, en este caso, alteraciones en respuestas, un punto. Tenemos también que el QI-SOFA, por ejemplo, en ellos, como ya le había explicado, igual manejan los mismos valores al descrito. Tenemos, por ejemplo, que, eso ya lo voy a explicar en otro cuadrito. En este caso, por ejemplo, en sepsis existen la hora dorada. Esta hora dorada, sobre todo, hacen que esta, como decir, la hora dorada o la hora vital es donde yo puedo hacer, qué tan rápido puedo hacer en beneficio de mi paciente para que este cuadro de sepsis no agrave la mortalidad. En este caso, yo primero, en la primera hora dorada, tengo que tomar los cultivos, tengo que ver el lactato para ver si estoy en un cuadro de sepsis o un shock séptico. Tengo que administrar previamente ya, buscando el foco, un antibiótico de amplio espectro. Y si mi paciente, en este caso, yo al inicio una fluidoterapia porque con presiones menores, la presión arterial sistólica menos 90, una PAN menor o igual a 65, inicio mi fluidoterapia con 30 cc por kilogramo para poder de alguna manera mejorar mi presión y que sea mayor a 65. Eso es para la PAM. Después, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si no responde fluidoterapia, comenzar a valorar el uso de vasopresores. En este caso, por ejemplo, el que recomienda, según la guía materno-fetal, es la hidrocortisona, 200 miligramos diario. En este caso, si no responde, valorar a la norepinefrina. Otra cosa es importante el monitoreo del bebito. Mayor a 24 semanas, tengo que hacerle un monitoreo continuo al bebé porque tengo un foco de infección. Y si tengo una hipovolemia, también va a haber poco flujo para el bebito. Es por eso que se hace un monitoreo, por el alto riesgo que tiene este bebé de que también se pueda ovitar. Y se valora el riesgo-beneficio de iniciar, en este caso corticoide, a partir de las 24 semanas. Inicio también de manera temprana la nutrición enteral. Por más que mi paciente esté chocada, tengo que de alguna manera colocarle una alimentación, no la puedo tener en NPO. A la misma vez iniciar una profilaxis para tromboembolismo pulmonar. Y también tengo que cuidar las hiperglicemias. Por eso les dejo hemoglucotés seriados para prevenir esto. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, las recomendaciones. Recomendación número 1, recomendamos que la sepsis y el shock séptico se consideren una emergencia y el tratamiento y la reanimación para la sepsis comience de inmediato. Se recomienda que en este caso los médicos consideren el diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas con daño órgano-diana inexplicable en presencia de un proceso infeccioso, independiente de haya fiebre o no haya fiebre. Recomendamos que el antibiótico se inicie de manera empírica, que sea de amplio espectro lo antes posible, idealmente dentro de la hora, en mujeres embarazadas con sospecha de sepsis.
Recomendamos que la atención de los cultivos, sangre, orina, respiratorio, y los niveles séricos de lactato en mujeres embarazadas o posparto, se sospecha y se identifique sepsis, el control temprano debe ser mientras más precoz sea, mejor para la paciente. Se recomienda 1 a 2 litros de solución de cristaloides, en este caso en pacientes con una sepsis, con una hipotensión, una hipoperfusión. Se recomienda el uso de norepinefrina como un vasopresor de primera línea en embarazo puerperio, en caso de que la sepsis por la hipotensión persiste, a pesar de la fluidoterapia. También se recomienda, en este caso, recomendamos contra el parto inmediato. La única indicación de sepsis, y el parto debe ser indicado bajo indicaciones obstétricas, no porque una paciente tenga un cuadro de sepsis. En este caso, medir el lactato, si es mayor a 2 milimol, en este caso, en los hemocultivos, antes de empezar los antibióticos, el antibiótico tiene que ser endovenoso de amplio espectro, antes de la hora. Hipotensión o lactato mayor a 4, iniciar una reanimación con líquidos cristaloides, 30 cc por kilo en 3 horas. Los vasopresores, cuando la presión arterial media, para tener una presión arterial media mayor a 65, si el paciente está hipotenso durante o después de la reanimación con líquidos. Evaluar el daño al órgano diana y atención en un entorno apropiado. En este caso, si ustedes están en su serum, tan solo le van a dar un soporte, no van a esperar en su centro de salud, porque el manejo en sí es un manejo completo, es multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, en esta tablita lo que podemos ver, si tengo a mi paciente que tiene un cuadro viral, por ejemplo, un cuadro de influencia, en este caso, una neumonía, una hepatitis que causa un shock séptico por la influencia por la H1N1, sea la A o tipo B, se recomienda iniciar con olcetanivir, 75 miligramos por vía oral 2 veces durante 5 días. Una alternativa sería el Zanavir, 2 inhalaciones de 5 miligramos. Esto, por lo general, 2 veces al día, una dosis al menos. O lo otro es la Perinavir, 600 miligramos por infusión endovenosa durante 15 a 20 minutos. En casos de varicela, por ejemplo, tenemos a la Ciclovir de 10 a 15 miligramos por kilo, en endovenoso cada 8 horas por 5 a 10 días. Tenemos también otro tipo de patología como el herpes, igual, la Ciclovir de 5 a 10 miligramos, por peso corporal cada 8 horas por 2 a 7 días. Si clínicamente va mejorando luego de la terapia oral por una infección primaria para un total de 10 días. En este caso, o extenderse hasta bien 21 días si en el caso fuera un cuadro de una encefalitis por herpes. Tenemos también a la cándida, por ejemplo. En este caso podemos usar la anfotericina B, 3 a 5 miligramos por kilo de día. Lo otro que tenemos, por ejemplo, son lo que es un poco más común que se ve, los cuadros de coriamnionitis. En este caso, el de elección de antibiótico inicial, tenemos la ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más la gentamicina. En este caso, 1.5 miligramos por kilo de peso endovenoso al inicio y después luego 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Si bien es cierto, ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, cuando estamos en el hospital, cuando aplicamos gentamicina 160 cada 24 horas, en este caso, que es un claro ejemplo. En este caso también le podemos sumar, aparte de la AMPI y la Genta, la clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, o también en este caso podríamos sumar el metronidazol, si el parto por cesárea va a ser anticipado. Otra alternativa tenemos la vancomicina,
endovenosa más la piperacilina tazobactam. Y en pacientes que son alérgicos a la penicilina, la banco más el meropenem. Otra patología, la endometritis, que también se usa genta y clinda, en este caso, o en alguna alternativa que podría ser la ceftriaxona 1 gramo cada 24, más el metronidazol 500 cada 8. O los cuadros de infecciones urinarias, en este caso, cuando son cuadros sépticos, tenemos a la ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más su gentamicina cada 8 horas. Otra alternativa es la ceftriaxona 1 a 2 gramos, o tenemos a la piperacilina tazobactam de 4.5 gramos endovenoso cada 6. O los alérgicos a la penicilina, en este caso tenemos a las carbapenem. Otro, por ejemplo, neumonías adquiridas en la comunidad, tenemos que el de elección, la ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 6, 1 a 2 gramos cada 24, tenemos la ampicilina tazobactam 1 a 2 gramos cada 6, más la acitromicina. Tenemos también pacientes alérgicos o alergias leves, se puede usar, por ejemplo, la ceftriaxona, una dosis única diaria, más la acitromicina, 500. Si el otro que también que se ha visto, por ejemplo, las neumonías hospitalarias, se puede usar ceftriaxona 1 a 2 gramos, dosis diaria, o la ampicilina sulbactam, o también en otro caso tenemos a la ertapenem, que también se puede usar. Después también tenemos el meropenem de 500 endovenoso cada 6, y dentro de las infecciones intraabdominales, piperacilina tazobactam de 4.5 endovenoso cada 6 horas, o combinado con ceftriaxona, metronidazol o clinda. A la segunda opción alternativa tenemos a los carbapenem, y los alérgicos igual. Alérgicos a penicilina, la mejor opción es los carbapenem, 1 gramo endovenoso diario. Otra cosa, por ejemplo, en apendicitis, si mi gestante tiene apendicitis, la ceftriaxona 2 gramos endovenoso de 6 a cada 8 horas, la clinda de 900 endovenoso cada 8 horas. Una alternativa, la ceftriaxona puede ser cada 6 a 8 sumado al metronidazol. Se cambia nada más. Clinda en un lado y el otro metronidazol. Y si es alérgico, los carbapenem. Otro que tenemos, por ejemplo, lesiones de piel, fasciitis necrotizantes. Tenemos a la vancomicina como un antibiótico inicial, más la piperacilina tazobactam. En este caso, si se sospecha de estreptococos de grupo A, tenemos a la penicilina G, en este caso 2 a 3 millones de unidades, más la clindamicina. Otra alternativa que también tenemos a la cefotaxima, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más el metronidazol. Los alérgicos, la genta, más el metronidazol. Recordemos que existen los 10 tips o los 10 puntos para la hora dorada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que yo primero tengo que hacer es reconocer. ¿Cómo lo reconozco? Por ejemplo, con el CIRS, que me puede ayudar. Alteraciones en el laboratorio, una leucocitosis, una leucopenia, en este caso, y nos puede ayudar, en este caso, a tener una sospecha. O alteraciones en la función, la PAM, por ejemplo, que me puede decir la frecuencia respiratoria. En el segundo punto, por ejemplo, muévete más rápido para salvar vidas. En este caso, implementar un paquete. En este caso, aplico mi SOFA modificado. 1, 2, que puedo ayudarme de exámenes de laboratorio, de radiológicos, que van a ser claves para buscar la etiología, si tengo mi duda de dónde es mi punto de partida, y buscar el germen, posiblemente asociado a Streptococcus de grupo A, que es el que va a matar más rápido al paciente, y elegir un antibiótico apropiado de acuerdo al diagnóstico que me da la sospecha.
Y la reanimación con los líquidos debe iniciarse rápido en pacientes que tengan lactato más de 4, una presión arterial menos de 65. Más allá de la hora dorada, es sobre todo intensificar la atención para la sobrevida del paciente, estabilizándola y ir hacia el problema. En este caso siempre hay que anticiparse y prevenir los resultados adversos del embarazo. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Espero que les haya de alguna manera ayudado esta información que se ha presentado el día de hoy. Chicos, ¿algunas preguntas? Fernando, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ahora el tema está que se ha grabado las diapositivas. No sale como que tenga público. Sería que un screen de pantalla. A ver, ahí, tómale un screen, pues no importa. ¿Es en serio? Es que solo enfocado fue la diapositiva, porque si no iba a grabar toda la pantalla. Pero, es que